거룩하신 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 어제나 오늘이나 tú quien eres igual ayer, 동일하신 hoy y por toda la 우리 구주 eternidad. 예수 그리스도의 크신 사랑과 Te queremos dar gracias por esa gran gracia que nos has dado y esa bendición que nos has dado. 오늘도 이와 같이 Padre Dios glorioso, en este día santo que nos has dado, 참으로 35차 nos hemos reunido 부르시고 en este 35 aniversario de 온 교회 모든 영혼들 del seminario del pastoreo. 특별 신유 집회로 Y también nos has guiado a cada uno de nosotros para poder venir a este tercer avivamiento de la sanidad y te queremos dar gracias delante tuyo. Padre Dios, también el día de hoy, ayúdanos, Señor, para que esa palabra de vida entre en cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón que anhele tener tu palabra y ayúdanos, Señor, a poder depender de ti y tener un corazón lleno y de anhelo para poner delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que en esta hora nosotros podamos recibir esa bendición y ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a poder tener esa misericordia y ese amor que viene tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que en este momento solamente tu palabra de vida esté en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, para que tu vida esté en cada uno de nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, que este momento sea un momento en el cual nosotros podamos recibir tu bendición. Y ayúdanos, Señor, nosotros en este momento, esa palabra pueda entrar dentro de nuestro espíritu y nuestro espíritu pueda tener ese poder y todos los demonios se vayan en el nombre de Jesús y toda enfermedad se vaya en el nombre de Jesús y todas las cosas que nos den este temor se vayan en el nombre de Jesús y solamente tu palabra esté en cada uno de nosotros. 저희들은 연약하여 Padre Dios, nosotros somos débiles y hay muchos momentos en el cual caemos, pero ayúdanos, Señor, que en ese momento hemos venido delante tuyo a poder recibir tu palabra. 영혼 하나 없도록 Padre Dios, ayúdanos, Señor, que yo ninguno que solo tome y se vaya, sino que nosotros podamos entregar gracias por esa bendición que nos has dado. Y ayúdanos, Señor, a poder dar gracias delante tú en cada momento. 베레아의 창시자 되시고 또 종들의 큰 Padre Dios, en este momento te queremos pedir por el fundador del movimiento de Berea y quien tú le has dado esa oportunidad para venir delante tuyo en este momento para poder llevar tu palabra. Ayuda, Señor, para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra y de la misma forma nosotros vamos a recibir esa doble porción de su sabiduría e inspiración. 참으로 종의 입술을 통하여 Padre Dios, ayuda, Señor, para que Él pueda llevar esa palabra que es dada para que quiere que las iglesias, que el Espíritu Santo quiere llevar a las iglesias. Ayúdanos, Señor, para que así de la misma forma nosotros podamos recibir esa palabra y tengamos los prodigios y los poderes que vienen con esa palabra. 거룩하신 주님 참으로 시절이 Padre Dios, glorioso, los tiempos ya son 참으로 malos. 영적 전쟁은 끊이지 않고 Y en ese momento en que tú vuelvas, no esta 참으로 이 세상에 pelea espiritual no va a parar. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que tú, quien le has dado esa autoridad de vencer todas las helades a la iglesia. 참으로 성령께서 Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo y pueda ser uno delante tuyo. 나누고 분열시키는 Y aleja a todos los demonios que están molestando a nuestra iglesia, sino que tenga la división. 모든 자들이 Y ayuda, Señor, y todos los miembros de nuestra iglesia 다 괴멸되게 도와 podamos ser uno delante tuyo. 그리고 교회는 승리의 영감으로 Y ayuda, Señor, para que nuestra iglesia pueda estar llenos de la victoria que viene tuya. 주님 오늘도 Padre Dios glorioso, 시간 되기를 원합니다. ayúdanos, Señor, que este tiempo sea un momento en el cual podamos hacer tu voluntad. Y también tú nos has llamado en este seminario de los pastores. 또 서울 성락교회 참으로 Ayuda, Señor, para que cada una de las personas que se han venido para poder cooperar con la iglesia Songna 우리 podamos aceptar al obispo Kim Señor que tú le has dado. Ayuda, Señor, para que él tenga esa fortaleza en su espíritu. Y ayuda, Señor, para que él pueda realizar todas las cosas. 그 심령에 Y ayuda, Señor, para que tu paz esté en el corazón de él. 의지하며 모든 Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos depender del Espíritu Santo y en el momento que comenzamos y hasta el fin, tú seas el que nos guíes. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos 8장 8, 5절부터 desde el 5 hasta el 13. 마태복음 8장 Mateos 8, capítulo 8, desde el 5 hasta el 13. Vamos a leer intercalados. 예수께서 가버나움에 들어가시니 한 백부장이 나와 간구하여 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di las palabras y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo lo que les enseguía: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrá muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, y allí será el llorar y el crujir de dientes. Vamos a leer todos juntos. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Padre Dios glorioso, te queremos pedir por cada una de las personas que han ofrendado delante tuyo. Te queremos pedir por las personas por Im Byung-soo, también te queremos pedir por Choi Jung-soo, también te podemos pedir por Chu Ok-u, también te queremos pedir Kwon Myung-chin, también te queremos pedir por Shin Un-suk, también te queremos pedir Shin Kyung-u, también te queremos pedir por Kim Dong-i, también te queremos pedir por Cheon-ji, también te queremos pedir por Kim Min-jong, también te queremos pedir por Chon Sun-uk, también te queremos pedir por Kang Ek-taek, y también te queremos pedir por Cho Chore, también te queremos pedir por Ham Young-i, también te queremos pedir por Park Hoo-soo. Padre Dios, y te queremos pedir cada una de las personas que han ofrendado delante tuyo, aunque no hemos nombrado a cada uno de ellos, recuérdalos a cada uno de ellos. Tú dijiste: donde están tus riquezas está tu corazón. Ayuda, Señor, que el corazón de cada uno de ellos han venido delante tuyo. Y para poder escuchar tu corazón, ayuda, abre sus corazones y ayuda, Señor, que puedan escuchar esa palabra del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que toda preocupación y toda enfermedad y todas las cosas se vayan en el nombre de Jesús. Y ayuda, Señor, que sean felices con lo que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los miembros que han entregado la ofrenda delante de Dios. Vamos a alabar todos juntos 202. 죄에서 자유를 얻게 한 보혈의 능력, 주의 보혈, 시험을 이기는 승리의 힘, 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이 또다. 주의 피 믿음으로 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 죄의 정복을 이길 힘은 보혈의 능력, 주의 보혈, 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이 또다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 눈보다 더 시게 밝히는 것 보혈의 능력, 주의 보혈, 부정한 모든
성주니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 있도다 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중하니로다. 이번에 시베인 우리 목회자들도 함께 있으니 En el día de hoy tenemos también junto a los pastores de Sebeón 목사님, 전도사님들, y por favor también 지도하는 지도자들, los pastores, los líderes de la iglesia, los 병도 고치고 misioneros y los predicadores, por favor. 그 능력이 Obviamente, el hecho de tener la sanidad de cada uno de nosotros es algo que necesitamos, pero la verdad es que nosotros tenemos que 우리가 tener ese mismo poder, 치료하는 능력이 ese poder de sanar a los enfermos, 있고 tiene que estar en cada uno de nosotros. 명을 Y nosotros tenemos que recibir ese mandamiento. 자가 돼서 Cuando nosotros recibimos ese mandamiento, sabemos de que nosotros tenemos ese poder. 벌써 Y así nosotros podemos maldecir a esa enfermedad que está dentro de nosotros y tenemos que hacer que se vaya de nosotros. 제가 몹시 피곤한데 이제 독감이 들어가지고 굉장히 Yo ahora en estos momentos tengo pues 나는 una gripe que es muy fuerte. 그 하나님의 그 계명으로 그 Pero de todas maneras, yo con ese mandamiento que Dios me ha dado a mí, 그냥 y yo eché fuera demonio ese demonio y lo eché fuera. 보따리를 싸가지고 Pero en mis sueños, 보따리를 다 luego de echar fuera demonios me dormí. Pero entonces cuando soñé de que había una persona que tomó todas sus cosas y se fue y se alejó. 찜했는들이 막 보따리 싸가지고 나가요. Pero entonces, pues en el sueño vi cómo esas muchas personas tomaron sus cosas y se fueron y se alejaron. No, queridos hermanos, nosotros somos personas que tenemos ese poder. 자기 앞에 오는 Cada uno de nosotros tenemos que tener ese poder. Y así, todos los pacientes que vienen al frente de nosotros, no los dejamos ir así, sino que nosotros le echamos fuera demonios y tenemos ese poder. Pero entonces, ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que que el Señor está junto con nosotros y nosotros tenemos que tener la certeza de que el Señor está con nosotros y tenemos que llevar la palabra y testificar. 사람의 말이 아니고 하나님 말. No es eso palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Y ese es el testimonio que nosotros llevamos. 증거로 나타날 수 Y nosotros tenemos esa certeza de ese testimonio. Y ese testimonio tiene que tener 성경에 esa evidencia, la cual es la sanidad y los poderes. 그 당시 뭐 그걸 잘 모르니까 그리고 우리의 역사는 기적이라는 것이 없습니다. La verdad es que en cada uno de nuestros poderes no es algo que nosotros hacemos y realizamos, no es como un tipo de milagro, sino es un prodigio, es un testimonio. 그래서 우리 믿음에는 Por eso en nuestra fe, la verdad es que no hay un tipo de milagro o algo que se hace por medio del destino. Hay muchos pastores que pueden decir, ay, este es un milagro, un milagro. Pues la verdad es que todo eso son prodigios. 바로 이적입니다. Son prodigios. 내가 그런 요행이라는 것은 성경에 하나도 인정하지 않습니다. Nosotros en la Biblia, nosotros no son personas que creemos en el destino. También nuestra bendición no es por algo que nosotros recibimos por el destino, 그게 아니라 믿음으로 얻는 sino que es algo que nosotros recibimos por medio de la fe. 그 내가 요행은 없다. Y es uno de los libros que escribí, es que no existe el destino, sino son los prodigios. 말씀을 잘 Por favor, espero que en el día de hoy también escuchen bien la palabra de Dios. 오늘도 역시 어제 저녁의 말씀과 오늘 낮에 Y también la palabra de ayer y la palabra que hoy escuchamos en la mañana son esa piedra angular en la cual nosotros construimos arriba de eso. Y también de la palabra de hoy que vamos a escuchar también es
es conectada con la palabra que hemos escuchado. Y también de la misma forma como un árbol tiene sus raíces y su tronco y también sus ramas, de esta misma forma, la palabra que nosotros escuchamos ayer va construyendo encima de ello. 이제 여러분들이 들을 수 있도록 또 이렇게 만들어 Y así también ustedes van a poder encontrar pues esta prédica en DVD y así ustedes van a poder escuchar. Y espero que todos tengan el mismo poder y puedan manifestarlo en la misma forma. 가장 중요한 거 어제부터 오늘부터 계속해서 ¿Qué es 우리가 lo más importante que yo les he dicho desde ayer y de hoy de la mañana? 하나님의 말씀이 Es que la palabra de Dios 말이 아니고 no es un tipo de palabra, sino es logos. ¿Qué es logos? 로고스라는 것은 Cuando nosotros decimos que esa palabra es logos, ¿qué significa? Que tiene una identidad, 영원, que tiene una personalidad, que es espíritu, que es vida, 그다음에 충만. que tiene la plenitud. 그 로고스라는 데는 어떤 Cuando hablamos sobre logos, 쪽이나 한 것이 전혀 없는 que en él no tiene ninguna debilidad, sino que ni ningún defecto, sino que es completamente, es todopoderoso. 모든 걸 다 포함해요. O sea, tiene todo esto es incluido en él. Por eso ese verbo que se hizo carne, ¿quién es este? 하나님의 본체의 형상이 Es la imagen de la sustancia de Dios. 하나님이 누구신가? ¿Quién es Dios? 우리는 막연히 하나님. Nosotros no llamamos a Dios como vagamente, si nosotros creemos en Dios y nosotros esta es nuestra fe. Dios es nuestra fe. 오늘 사람들이 자꾸 모든 걸 헷갈려 가지고 Las personas de hoy en día confunden todas las cosas que nosotros hemos escuchado. Entonces también, pues al esposo también hay personas que les dicen esposo o también cariño. 아무나 당숙보도 삼촌이라고 하고 아무나 삼촌 이모. Y entonces uno llama acá pues con diferentes nombres o también a su tío con diferentes nombres. Y por eso se confunden. De la misma forma llaman a Dios con diferentes nombres. 혼돈이 와 있어요. Pero dentro de esa persona se ha confundido. Pero también que dice la palabra de Dios, que los dioses de este mundo confunden los corazones de las personas 하나님을 믿지 못하게 하니 y hacen que no crean en Dios. 하나님의 형상이시다. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. 오늘날 잘 못해서 여러분 열쇠도 맞지 않으면 들어가지 De 않아요. la misma forma, si usamos una llave y nosotros abrimos una puerta, pero si esa llave no cabe en esa puerta, entonces no la podemos abrir. De la misma forma, como Jesús le dijo a Pedro que a él fue dada esa llave del reino de los cielos, la verdad es la llave de los cielos, del reino de los cielos. Es esa llave en la cual nosotros podemos poner en la puerta y podemos abrir esa puerta. La fe de cada uno de ustedes es una llave. 대충 하는 것이 아닙니다. No es algo que nosotros hacemos a medias. 우리 교회 신앙생활 하는 분들 다 알지만 또 이번에 말씀 들으면서 También ustedes del día de hoy al escuchar la palabra de Dios, ustedes van a volver a escuchar y van a poder entender de que nuestra vida de fe no es algo que nosotros hacemos a medias y tampoco no es nuestra fe es algo de un Dios abstracto, sino que es algo certero. 한 응답이구나 하는 것을 Y cada uno podamos entender de que nuestra fe es algo certero. 우리가 믿습니다. No es el hecho de decir con toda nuestra fe, yo creo. 것이나 그냥 그 믿음이라는 것이 다른 Sino, 이게 귀에 들지 아니한다 할지라도 aunque esa fe que nosotros tenemos no se escucha a las otras personas, esa fe es la que Dios no nos aceptará a cada uno de nosotros, o podrá ser una fe que Dios no nos aceptará a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Es que todo aquel que llama al nombre de Jesús recibirá la salvación. Esta fe que nosotros recibimos es a través de él escuchar. Entonces debe haber quien la predique. Y también esa persona que predica es una persona que ha sido mandada que predique. 우리가 주신 믿음 Pero entonces esto es a través de quién? De Dios. El que cree entonces podrá ir al paraíso, pero entonces el que no cree, en el momento en que muere, será un demonio. 운비에 남게 된다. 이게.
y estará en el Hades. 성경이 뭐랬습니까? ¿Qué fue lo que nos dice la palabra de Dios? En Mateo también que nos dice 자기 입의 말로 que por medio de sus palabras, 의롭다함을 받고 자기 말로 aunque si es santificado con medio de sus palabras, también por medio de sus palabras será juzgado. 말로 무익한 말 Pero entonces si a través de su boca usa y hace las palabras que no son beneficiosas para él, 그 아주 가벼운 소리인데 aunque pueden ser palabras leves y pueden ser palabras sin ningún 그는 이루가고 importancia, 딱 갈라진다는 거예요. pero la verdad a través de esas palabras es separado a la izquierda o a la derecha. Por eso nosotros tenemos que escuchar bien la palabra de Dios y también nosotros tenemos que tratar de entender la palabra del Espíritu Santo. 여러분이 아는 것이 많죠. 당신의 Ustedes conocen mucho sobre el pecado y también conocen mucho sobre su propia conciencia. 이것은 부도덕한 이건 죄다. Pero entonces ustedes a través de esa conciencia, ustedes podrán saber, este es el pecado y este no es el pecado. 수천 년 내려왔어도 Pero entonces a través de hecho, muchas personas han venido juzgando con su propia conciencia, pero la verdad no hay ninguno de ellos que ha recibido la salvación o ha entrado al reino de los cielos. 성령이 오시면 Sino que fue lo que el Señor que dijo, cuando venga el Espíritu Santo a ustedes, les hablará sobre el pecado. Y también, ¿qué es el pecado? El pecado es el hecho de que ustedes no creen en mí. 외모로 가지고 믿는 것 같이 보이는 것은 La verdad, el hecho de verse por medio del aspecto, verse que uno tiene la fe, pues la verdad, estos son religiosos, pero un religioso no puede tener la salvación. Esta persona no tiene la vida y no tiene el mandamiento. 예금만 있을 뿐이에요. Solamente tendrá el mandamiento de la carne y la ley de la carne. 우린 Pero la verdad es que nosotros no somos personas religiosas, sino nosotros somos personas que tenemos la fe 살아있는 하나님과의 y tenemos una comunión con el Dios viviente. 그래서 우리가 하나님께 예배 드리는 것도 Por eso el hecho de que nosotros rendimos el culto, ¿qué es esto? ¿Qué es el rendir el culto? Es el ver a Dios, 하나님의 얼굴을 es ver el rostro de Dios. 자 여러분 영화 같은 것에 보셨으면 Si ustedes ven también, digamos, en las películas, 그 당시 y entonces si ustedes vemos en las películas cuando sale la época de Roma, pero entonces digamos si un general viene y pues de vuelta a Roma victorioso de una guerra, 마차 타고 entonces él vendrá en su carruaje y vendrá el general vendrá a la escalera para subir a donde el rey está. Él quitará su casco y lo pondrá en un lado y entonces subirá a las escaleras. 저 위에 Pero entonces arriba de esas escaleras, ¿quién está? Está el rey César. 앞에 안 보고 Pero entonces se arrodilla delante del rey de César y luego le da el beso en su mano. 입맞추 De la misma forma, el culto que significa es el dar el beso santo a Dios. 그러니까 그가 승리한 자만이 입맞추 Entonces solamente las personas que son victoriosas pueden dar ese beso santo delante de Dios. 입을 맞추는 거예요. Solo aquellos que han sido victoriosos pueden darle ese beso santo 그러나 al rey. 전쟁에 패전한 장수는 Pero entonces ese general, digamos, que ha perdido en la guerra, 돌아오자마자 en el momento en que regrese a Roma, tendrá que entrar a la cárcel. 이와 같이 De esta misma forma, 우리 하나님 앞에는 정말 어떤 todos delante de Dios solamente pueden venir las personas que son victoriosas. 우리 하나하나가 De esta misma forma, cada uno de las cosas que nosotros hacemos es el tener el encuentro con Dios, es el hecho de ver a Dios. De esta misma forma, el día de hoy, solamente aquellos que vienen a ver para poder vienen a Dios, tienen que tener la victoria. 번호표를 받으신 분이 있어요. 그건 Hay muchas personas que han venido 감당할 수 없으니까 늙은이니까 pues para poder recibir la unción de las manos, para la unción de manos pues del pastor. 그것 때문에 난 이것만 가지고 Pero entonces hay muchas personas 설교도 제대로 안 듣고 안 수고 podrán pensar de que, como yo voy a recibir esa unción de las manos, yo necesito escuchar bien pues la prédica.
지금 여러분 Pero queridos hermanos, ustedes, cada uno de ustedes, tienen que escuchar la palabra de Dios. 하나님의 말씀에 Obviamente, el hecho de imponer las manos es algo es a través de la palabra de Dios. Pero también el hecho de tener la sanidad de las enfermedades a través de la palabra de Dios. Que nos dice la palabra del Señor, que Jesús, 8장 16절 que nos dice en Mateo 18, 8, que nos dice que Jesús también echó fuera demonios y sanó a los enfermos a través de la palabra de Dios. 사람의 말이 아니고 Esta palabra de Dios no es palabra de hombre. 하나님이신데 Él, ¿quién es Dios? 이 세상 사람들이 가장 높은 자를 누구라냐? ¿Quién es el más alto en este mundo? Es el Rey. 가장 높은 이를 뭐라고 하냐? Y nosotros espiritualmente, ¿quién es el más alto de todos? Es Dios. 유일하신데요. Dios es el único. Pero para ustedes, ¿qué es lo que es único? Para ustedes, ¿qué es lo que es único? 생명, 목숨이 Para cada uno de nosotros, nuestra vida, 육신이 있는 사람은 다 있어요. nuestra vida es algo que cualquiera que vive puede tener esta vida, sino que la persona que muere no tiene la vida. Solo aquel que vive puede sostener esta vida. 얻어야 되는데 Pero entonces, aunque tiene esta vida de la carne, esta respiración, pero todo aquel tiene que recibir la vida de Dios. ¿En dónde? En su 내 espíritu. 말이 영이요 생명. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Mi palabra es vida y es espíritu. 목숨 구하는 것이 아니라 지금 우리 Nosotros no estamos hablando de revivir y de tener la salvación de nuestra carne en la vida, sino es el espíritu, 근데 de la vida en el espíritu. 내일은 수명에 다해서 죽을 수도 있어. Hay algunas personas que en el día de hoy podrán tener la sanidad de sus enfermedades y el día de mañana puede morir. El hecho de tener la enfermedad y el hecho de cortar y recibir la muerte es algo diferente. Hay unas personas que podrán morir a los 10 años, otros a los 50, otros a los 100 años. 그 목숨 지금 여기서 Pero la verdad es que en este momento no estamos hablando sobre esta vida de la carne. 하세요. Por favor, no vengan a este lugar tratando de salvar a su vida de la carne. 십자가에 달려 죽지 않으신 Jesús no murió en la cruz para poder salvar nuestra vida en la carne. 잘 믿는 하나님부터 은혜 받고 복 받은 사람도 Las personas también que reciben la gracia de Dios y reciben la salvación, también esa persona puede morir en una temprana edad o también puede tener un accidente automovilístico y puede morir en ese instante o puede tener una gran enfermedad. 있으면은 Pues la verdad es que esta vida en la carne, uno solamente que necesita es el sol y la lluvia. Y si uno se esfuerza en esta vida, uno puede tener y triunfar. 일찌감치 죽일 수도 있어요. Y también el demonio puede entrar dentro de nuestra carne y puede matar nuestra carne. 목숨을 Sin embargo, nosotros hemos venido en este momento es para poder tener la vida de Dios en nuestro espíritu, no esta vida en la carne. 전혀 다릅니다. Esta vida de la carne y esta vida del espíritu es completamente diferente. La vida de la carne es psique, o sea, es la respiración, es algo que terminará en un tiempo. 지금 여기 와서 목숨 살려고 Por favor, no vengan en este momento delante en este lugar para poder salvar a su carne. ¿Qué fue lo que dice la palabra del Señor? Cada uno de ustedes amen a Dios ¿con qué? Con toda su vida. 목숨을 다하라 그러잖아요. Y también de la misma forma, amen a su pródigo de la misma forma. La vida en esta carne es algo que nosotros necesitamos usar. Por la verdad, nosotros no venimos delante de Dios a poder sanar a esta vida de la carne. 목숨이 하나님입니다. 목숨이 마지막이에요. La verdad es que esta vida en la carne es lo único que nosotros tenemos. 다 뺏어갈지어도 내 목숨 안 살려. Pero entonces muchas personas cuando vienen y en un momento de peligro dicen, ay, tomen todo lo que quieren, pero por favor salven mi vida, no me mate. 위해서 구하지 않습니다. La verdad es que nosotros no venimos delante de Dios para poder pedir por nuestra vida en la carne. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. También el que es malo y el que es bueno tiene esta vida en la carne. Pero en el día de hoy el hecho de que nosotros hemos venido delante de Dios es para tener esa vida en nuestro espíritu. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes tienen que comer de mi sangre para poder tener la vida. ¿Qué es el pecado? Es la muerte. 죄는 생명을 뺏는다. Por eso el pecado es que quita la vida. 찾는 거예요. Por eso nosotros recibimos el perdón de pecados. ¿Para qué? Para poder buscar esa vida en el Espíritu. 근데 Pero entonces esa persona, digamos que ha vivido
Entonces, como tiene que vivir por toda la eternidad en su espíritu, Jesús también le da a él la vida eterna. La vida eterna. 영생을 하나님과 같이 Para que pueda vivir de la misma forma como Dios lo hace por toda la eternidad. Pero ahora tú, como con mi sangre, has recibido el perdón de pecados. Ahora, a través de mi palabra, tienes que recibir la vida 생명을 얻고 eterna. Entonces, por eso Jesús dijo, el que toma mi sangre, recibe la vida. Y el que come mi carne, recibe la vida eterna. O sea, entonces también que nos dice, sí, en Juan 6, que nos dice que nosotros tenemos que recibir el mandamiento para vivir por toda la eternidad. 생명을 Queridos hermanos, ustedes en este momento al venir, en este momento nosotros venimos para poder recibir la vida en nuestro espíritu. 영원히 Y a través de esa vida, nosotros mi espíritu puede sostener esa vida por toda la eternidad. ¿Cuál es ese poder? 그래서 요한복음 Es a través de la palabra. Si nosotros vemos en Juan 11 que nos dice 계명 que a través del mandamiento de Dios es la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que escuchar, y el hecho de que nosotros obedecemos a esa palabra es para que mi espíritu pueda recibir, pueda sostener esa vida por toda la eternidad. Pero por eso nosotros de la misma forma, el hecho de que nosotros, aunque recibimos el bautismo, tenemos que sostener ese mandamiento y obedecer ese mandamiento, es para que nosotros podamos sostener esa vida por toda la eternidad. A eso nosotros le llamamos la verdad. 오늘 여러분 들을 때 여기선 Por favor, aún ustedes, al escuchar la palabra de Dios, nosotros no somos personas que hemos venido a poder sostener esta vida de la carne, sino que nosotros deseamos recibir la vida de Dios, 영원한 생명, esa vida eterna, esa vida de Dios que es eterna. Nosotros creemos en Jesús para tener la vida eterna. Ahora nosotros tenemos que escuchar bien qué es lo que hace esa vida eterna dentro de nosotros. Como si ustedes han escuchado ayer la palabra de Dios, 두 가지가 있다. cuando es predicada en el púlpito, hay dos maneras en que sale. 갈릴리 사람 Entonces, 나사렛 Jesús era un nazareno que vino de la tierra de Nazaret. 사람의 소리를 듣느냐? Pero entonces el hecho está así, Jesús al hablar. Entonces si nosotros estamos escuchando como la palabra de un nazareno o la palabra de Dios. Las personas en esa época, 참 힘들었을 겁니다. 분명히 저 나사렛 사람이 la verdad, estoy seguro que tuvieron una gran dificultad. Ellos tendrán dentro de su corazón, podrán pensar, ay, yo estoy seguro de que esa persona es nazareno y yo conozco a su padre y a su madre. 나에게 유일한 분을 Pero entonces, ¿quién es el Dios? Dios es aquel que es el único para nosotros. Como les dije anteriormente, de la misma forma como nuestra vida de la carne es única, de la misma forma Dios, esa vida de Dios por mi espíritu es única. 유일한 생명. Por eso esa única vida que nosotros debemos obtener, esa única vida. 근데 이 생명을 내가 마음대로 할 수가 없어요. Pero entonces esa vida no es algo que nosotros podemos determinar si es morir o es el vivir, sino que esta vida que yo he recibido, si no sostengo a esto, tendré que ir al infierno. Por eso, esa vida única, 누구냐? ¿quién es aquel que no puede darme esa vida única? Solamente es Dios. 유일하다고 해서 Por eso nosotros decimos que Dios es único. 유일하다고 해서 Nosotros sabemos que Dios es único, 나에게 아주 유일하신 분. el único. 그 없으면 다 끝나는 거예요. ¿Por qué? Porque sin Él, sin esto, nuestro espíritu será destruido y fracasará. 분이 누구냐? ¿Quién es para ustedes el único? 그 말은 당신의 ¿Qué significa 유일한 esto? 하나님이 누구냐? ¿Quién es para ustedes? ¿Quién es este Dios único? 유일한 아주 유일한 ¿Quién es este Dios único para ustedes? 당신의 유일하신 하나님이 누구냐? ¿Quién es este Dios único para ustedes? 생명을 보장할 수 있고 El que le puede dar la garantía a su vida, que lo puede resucitar de entre los muertos, que no le llevará al infierno. 음부도요, 우주도 Y también 시간에 este universo también en un instante entrará al infierno. Eso nos dice en Apocalipsis 20. También el Hades y este universo se irán instantáneamente. Por eso nosotros tenemos que salir de este lugar. 벗어나려니까
Pero entonces, para que nosotros podamos salir de este lugar, ¿quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? Hay muchas personas que hoy en día dicen, ay, Dios, Dios. 길이 돌아다니는 애들 이름 부르는 그런 것이 아닙니다. Y la verdad es que este nombre de Dios no es el nombre que nosotros llamamos comúnmente, sino que ese Dios que es único, el que me puede dar esa vida eterna, el cual me puede dar de esa salvación por toda la eternidad, que me hace feliz por toda la eternidad. 나의 유일한 ¿Quién es aquel que me puede dar esa vida eterna? 그건 누구냐? ¿Quién es este Dios? 하나님이십니다. Es Dios. 누구냐? Pero entonces, ¿quién es este Dios? Es Dios. 하나님이 누구냐? Pero entonces, ¿quién es este Dios? 예수. Es Jesús. 우리에게는 하나님 아버지의 이름을 아들 Es aquel que recibió, es el Hijo de Dios que recibió ese nombre de Dios y fue dado a nosotros y a todo aquel que cree en ese nombre recibe la salvación. 하나님 아버지는 아무도 본 자가 Por entonces no hay nadie que haya visto a Dios Padre. ¿Qué fue lo que Jesús también dijo? Y dijo que solamente el Hijo es el único que ha visto al Padre. No hay ninguno que ha visto al Padre, sino el Hijo que ha salido del seno del Padre ha visto al Padre. Pero entonces nosotros al llamar al Padre Dios, ¿qué es lo como decimos? Hay muchas personas que tratan de entenderlo filosóficamente. 철학적 Pero la verdad es que Dios no es un ser filosófico. 하나님은 Dios 실존이신데 es un ser real. 어디 있나이까? Pero entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Nosotros no lo podemos ver. 그래서 볼 수 없는 하나님을 Como nosotros no podemos ver a este Dios, entonces uno podrá decir, ay, es obvio no ver a Dios, solamente crea. 초월하지 않으시고 Pero la verdad, Él no deja que nosotros creamos de esta forma, 바로 자기를 sino que Él 다 se hace conocer completamente al hombre. 수 있도록 인간에게 다 Y Él, para poder manifestarse completamente hacia el hombre, Él da al verbo. 말씀이라 하는 것은 Pero cuando nosotros llamamos a este verbo, esta palabra, 가장 하나님은 la verdad es 최대한 가까이 la forma en la cual Dios mostró todo su ser al hombre. Y es la forma en la cual se puede estar mucho más cerca al hombre. 인간에게 접근할 Y la verdad, Dios que es todopoderoso, es esta la forma en la cual puede mostrar de que 수 있는 Él, 최대한 a Él mismo, al hombre, y es la forma en la cual es la forma, la mejor de las formas para poder acercarse al hombre. 접근하게 가까이 다가오시니까 Esto es, Él 그래서 우리 Él enviarnos a nosotros la palabra. 영원히 못 만나는 거예요. Pero entonces, nosotros, ¿dónde está Dios? Nosotros, ¿dónde está Dios? Pues entonces, si no lo vemos, entonces no vamos a poder ver nunca a Dios. De la misma forma, Dios, para mostrarse a sí mismo, nos envía a nosotros el verbo. Entonces, de la misma forma, nosotros para poder venir delante de Dios, entonces nosotros tenemos que acercarnos y tenemos que tener la fe de que esa palabra es Dios. Pues si nosotros no nos acercamos, no vamos a tener la salvación. ¿Qué fue lo que Juan 1 nos dice? Este verbo es que viene antes, desde el principio. 이 말씀이 하나님과 함께 Y este verbo estuvo con Dios y este verbo es Dios. 오늘 여러분의 말씀이 정말 하나님이라고 믿고 있는 Pero entonces ahora en este momento el hecho está en que si nosotros creemos de que esta palabra es Dios, 평소에는 pero será que esto aún con nosotros en la prédica podemos escuchar, ay sí, amén, pero luego cuando se hablan de la iglesia, será que ustedes es dentro de ustedes están buscando a Dios y dicen, ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? 혼란이 와가지고 얼마나 Y dentro de sus corazones viene esa confusión diciendo, ay, ¿cómo vamos a poder ver a Dios? Y tienen ese vacío dentro de ustedes. 하나님이 우리의 말씀을 Dios nos ha mostrado ese verbo a cada uno de nosotros. Y esa es la forma en la cual, la mejor forma en la cual Él puede mostrarse a nosotros. Él, quien es todopoderoso y es omnipotente, nos se muestra a nosotros. Y la mejor forma es a través 우리가 해도 보고 해도 보고 de la palabra. Y por medio de esta palabra, Dios creó todas las cosas. También creó el sol y también las plantas. Y esto nosotros a través, al ver esto, nosotros podemos conocer a Dios, que fueron hechas por medio de esta palabra. 이라고 합니다.
Nosotros en el mundo pues vemos a estas cosas como la naturaleza. Pues la verdad es que la palabra naturaleza tiene significado de que fue creado de sí mismo. Pues será que las cosas que fueron creadas por sí mismo. La verdad, esta es una palabra que solamente es usada en el mundo, pero en la Biblia nosotros no podemos encontrar la palabra naturaleza. Aunque la Biblia haya usado miles de palabras, nosotros no podemos encontrar la palabra naturaleza en ella. ¿Por qué? Porque esa es una palabra que fue creada por los incrédulos, porque es una palabra científica. Pero entonces, ¿quién es Dios? ¿Qué fue lo que yo soy el que soy? Yo soy el que soy. O sea, Él es el único que vive por sí mismo. No hay ninguna cosa que de la creación que vive por sí mismo. El hecho de que también en el océano el mar se mueve uno al otro lado es porque Dios lo comenzó de esa forma. Esa autoridad de la palabra. Y nosotros tenemos que entender el poder de esa palabra. Entonces nosotros al ver a toda la creación, nosotros tenemos que aceptar esa autoridad de la palabra. Pero entonces nosotros delante de la palabra de Dios, nosotros no tratamos de tener ese encuentro con esa palabra. Y nosotros no aceptamos a esa palabra. Y nosotros somos tacaños delante de esa palabra. Y también nosotros vemos la Biblia como si fuera el libro de Marcos, de una persona que se llama Marco, lo escribió. Y no aceptamos esa palabra como si fuera la palabra de Dios. No lo vemos como palabra de Dios. Y solamente escuchamos esa palabra como si fuera foné, como por un sonido. Y no vemos esa palabra como es logos, que es la palabra de Dios. Por eso, si en cada uno de ustedes tienen que examinarse a cada uno de ustedes. ¿Qué fue lo que la palabra nos dice a nosotros? Que nosotros tenemos que examinarnos a cada uno de nosotros si tenemos la fe. Pero entonces, es lo que esa palabra puede hacer. Es que esa palabra entre en nosotros y obra dentro de ese hombre. Por eso esa palabra verdaderamente entra en nosotros y está junto con nosotros. Y ese Nazareno, que fue la verdad que es el Hijo de Dios, y ¿qué fue lo que dijo? En Él tiene la gloria como la del unigénito del Padre, y está lleno de la gracia y de la verdad. Por eso no hay ninguno que haya visto al Padre, pero solo aquel que estuvo en el seno del Padre, vino y se manifestó. Esto es lo que nos dice en Juan 1:18, que la palabra de Dios se convirtió en hombre. Se hizo hombre. Pero entonces este proceso, ¿cómo se le llama? Emmanuel. Por eso nuestra fe, ¿qué es? Que la fe cristiana es Emmanuel. Por eso eso es algo fundamental. Esa palabra que Jesús dijo, la obra que Jesús ha hecho y la enseñanza de Jesús y el hecho de Jesús en sí es igual a esa palabra. Que nos dice también en Juan 12, si ustedes, si no escuchan mi palabra y no la obedecen, yo no los juzgaré. ¿Por qué? Porque yo no he venido a juzgarlos. Sin embargo, pero yo soy Cristo, y quien he venido para salvarlo a ustedes. Pero la verdad es que la palabra que sale de mi boca los juzgará a ustedes. ¿Por qué? Porque esa palabra no es algo que yo he hecho por mi propia cuenta, sino que es la palabra que el Padre me ha dicho personalmente y me ha dicho lo que tengo que enseñarles y cómo tengo que obrar. Por eso yo conozco de que esa palabra, ese mandamiento es la vida eterna. Por favor, queridos hermanos,
aquel se manifestó en Nazaret. Este es nuestro Dios. 예수가 우리 하나님이세요. Jesús es nuestro Dios. 예수는 역사도 부정할 수 없어요. Jesús es una persona que ni siquiera la historia puede negar. Él es un ser histórico. 이 기원 서기를 말합니다. Si nosotros vemos 서기 약 4년 en cada uno de los 그 정도에서 서기가 이미 escritos, nosotros podemos encontrar 로마부터 시작된 de los escritos comienzan desde Roma, 땅에서 y también podemos encontrar de cómo 호적하기를 시작합니다. comienza a registrar las diferentes inscripciones. 이 구레노라는 사람이 총독이 있을 때 유대 땅에서 Y también un rey en la tierra de Judea también comienza a inscribir a todas las personas que nacieron. Y luego de 4 años de esto, vino Jesús. Pero la verdad es que nosotros podemos encontrar de que Jesús es un ser histórico en el cual que fue escrito en la historia. Él es un ser real. 우리가 꾸민 존재가 아니에요. No es un ser que nosotros hemos inventado, ni siquiera también es una fábula, sino que todo el mundo conoce quién es Él. 사용하는 십자가의 형벌을 Y también Él recibió ese castigo de la cruz, que fue un castigo que fue usado en Roma. 그래서 이런 십자가에 달려 죽는 자는 Pero entonces aquel que murió en la cruz 그래서 세상에 알려야 하는 사람입니다. la verdad, una persona que muere en la cruz es una persona, es un pecador que tiene que ser 십자가의 못을 박았어요. conocido por el mundo. 바로 그가 Por eso, pero Jesús, fue crucificado en esa cruz. 나사렛 사람 Pero entonces aquel que era un nazareno, 그가 이 기원 안에 들어 있고 él estuvo dentro de la historia, él es un ser histórico y él murió en la cruz. 사람은 자기가 수명에 다해서 자기가 죽어서 각자 가정에서 Pero entonces 장례 치르는데 nosotros podemos ver de que nosotros, pues en nuestra familia, si alguien muere, nosotros hacemos pues la sepultura y eso. Pero sin embargo, Jesús, el que murió en la cruz, 제목으로 él fue un hombre público y él murió al frente de todas las personas. Y es una persona que nosotros nadie puede negar. Él es un histórico, un ser real. 누구라고 믿느냐? Pero entonces nosotros, ¿a quién? Nosotros, aquel que murió en la cruz, 그러니까 우리는 ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos aceptando? 그분이 뭐 용하다니까 주여 나 좀 No es algo que nosotros estamos rogando y diciendo, ay Señor, ayúdame, ayúdame. Eso no es algo que sirve, sino que cada uno de nosotros tenemos que tener esa certeza de que Él es nuestro Dios y Él es nuestro único Dios. 나를 영원히 살릴 수 있는 유일한 자가 누구냐? O sea, ¿quién es aquel que me puede salvar? El único que me puede salvar, este es Dios. 유일하신 내 하나님 누구시냐? Entonces, ¿quién es este Dios, nuestro Dios, mi Dios, que me puede salvar? El único. 하는 자는 Nosotros no somos personas que llamamos a Dios de entre el aire, sino que tenemos la certeza y tenemos la certeza de que 하나님을 믿는 사람이 Jesús es Dios. 2000년 전에 하늘을 가시고 Que Él hace 2000 años, Él subió y ascendió en el cielo y dejó en esta tierra. Y entonces nosotros somos personas que recordamos a Él como si fuera un ser pasado. No, sino que Él nos dio a nosotros, dentro de nosotros, su propio nombre. Y entonces dentro de Él, nuestro espíritu, tenemos el nombre de Jesús. 하나님의 이름이 들어와 있어요. El nombre de Dios está dentro de nosotros. 이름으로만 Y nosotros solamente a través de este nombre, nosotros podemos ver a Dios. Nosotros podemos venir delante de Dios, podemos rendir el culto delante de Dios, podemos orar y también podemos echar fuera demonios y también podemos sanar a los enfermos, podemos recibir la bendición. 그 이름은 살아있는 ¿Por qué? Porque ese nombre es el nombre de Dios viviente. 자기의 Es el nombre de que el Dios por sí mismo dio su honor por ese nombre. 그가
명예를 걸고 Él da su propio honor a ese nombre. Y Él promete por medio de ese nombre y nos lo da a nosotros. 그래서 당신의 하나님이 누구시냐? Pero entonces, para ustedes, ¿quién es este Dios? Es Jesús. Pero entonces, ¿dónde está este Jesús? Ese nombre está dentro de nosotros. Él ascendió al cielo y Él desde el cielo envía al Espíritu Santo. Y nosotros a través del Espíritu Santo entra a nosotros. Y fue dado a nosotros por medio del Espíritu Santo y entra en nuestros corazones. 그 이름이 우리 안에 들어옴으로써 Y ese nombre al entrar dentro de nosotros y al habitar dentro de nosotros, ¿qué es lo que nos ayuda? 그는 하나님의 자녀가 되는 권세를 Y nos da a nosotros esta autoridad de ser hijos de Dios. 전능하신 하나님 Este Dios que es todopoderoso, que es Rey de Reyes. 하나님의 자녀라면 Y la verdad, si nosotros somos hijos de este Dios, 상속받은 후사라요. nosotros somos coherederos con Cristo. O sea, somos herederos. 자라요. Somos herederos quienes reciben esa autoridad. 모든 것을 Por eso nosotros podemos recibir toda autoridad y todo el poder de Él. 상속받는 자라요. Somos herederos. Por eso si nosotros vemos en Hebreos 1:3, 하나님의 ¿qué es lo que dice? Que Él nos toma a nosotros como herederos 모든 것을 다 y nos da a nosotros todas las cosas en todo el mundo y en frente de toda la creación. 다 이렇게 말씀. Y Él a través de ese nombre 하나님, crea todas las cosas. 여러분 지금 정말 자기 속에 하나님이 계시냐 안 계시냐? Queridos hermanos, el hecho está si este Dios está dentro de ustedes o no. 믿으면 왜? Nosotros conocemos y sabemos de que el nombre de Jesús es el nombre de Dios, pero no solamente es algo que sabemos vagamente, sino que sabemos esto a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae ese nombre y entra dentro de nosotros. 이름을 아들에게 주었고 Y ese nombre fue dado del Padre al Hijo, y el Hijo nos lo da a nosotros. Y nosotros a través del bautismo, nosotros recibimos el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 아버지와 아들과 성령 이름을 침례 주라니까 Y también cuando nosotros decimos, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces algunas personas que dicen, ay, lo bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué es ese nombre? ¿Cuál es el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo? 여호와지 Entonces muchas personas dirán, ay, es Jehová. 또 이런 주책이 있을는지 모르겠죠. 아, 예수. Sin embargo, es Jesús. 나 침례 주는 이야기가 있는데 Nosotros en Hechos podemos encontrar como, pues varias veces, como el hecho que dan el bautismo. Pero entonces cada una de esas palabras dice, has recibido, da el bautismo a través del nombre de Jesús. No el nombre del Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cuál es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es Jesús. 아버지. ¿Cuál es el Padre de tu nombre? Es Padre. Ah, no. ¿Cuál es el nombre de tu Padre? Es Padre. 네 아버지의 이름이 글쎄 아버지. Ah, yo sé que el nombre de tu Padre es Padre, es tu Padre, pero ¿quién es el nombre de tu Padre? O sea, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Es Jesús. Queridos hermanos, ustedes y yo tenemos ese nombre de Dios que el mundo no conoce. Nosotros conocemos el nombre del Hijo y conocemos el nombre del Espíritu Santo y hemos recibido el bautismo a través de ese nombre. 우리에게 의해서 그 이름은 로고스와 Y ese nombre es Logos. 그 이름이 인격이요 생명. Ese nombre es la entidad que tiene la vida, que tiene la plenitud, que tiene todo. 그 이름. Ese nombre. 여러분 그 이름이 당신 속에 있으면 Por eso, si ese nombre está dentro de nosotros, entonces no hay forma, no hay necesidad de que nosotros roguemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque si ese nombre está dentro de nosotros, 완전히 entonces ese nombre que está dentro de nosotros tiene que dominarnos a nosotros. Y por eso cuando nosotros oramos el Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No estamos hablando del nombre de Jehová. El nombre de Jehová no puede entrar dentro de nosotros, aunque puede entrar dentro de 심령에는 들어오지 el templo, pero no puede entrar dentro de nuestro espíritu, 예수. dentro de nuestros corazones. Solamente el nombre de Jesús es el que puede entrar dentro de nosotros. ¿Qué es ese nombre? Es la salvación. Si nosotros vemos en Mateo 6, ¿qué es el nombre de Jesús? Si vemos en Mateo 1,
Es aquel que salva a su pueblo de sus pecados, del pecado, de la muerte, del infierno. 그 구원은 Esa salvación que nos da ese nombre 실상이라. es una realidad, 그래서 es una verdad. 예수께서 말하시는 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dio de nuestra fe? 땅을 말하노니 너희를 떠나서 Yo les digo, ciertamente les digo la verdad. Es mejor que yo me vaya de ustedes. Nuestra vida de fe es una verdad. 이라 이 말이에요. Es una verdad, es algo que está pasando en este momento. Es una vida de fe en la cual nosotros tenemos la experiencia. Es una realidad. 하나님 살아계신 하나님. Nosotros creemos en el Dios viviente y que fue manifestado a nosotros a través de la palabra. 사람이 되어 우리 가운데 Y Él viene a nosotros 너희는 내 피를 a 마셔 través siendo hombre y nos dice a nosotros 받아 마셔라. que comamos de su sangre, de su carne y que nosotros tomamos de su sangre. Esa palabra, 말씀이 영혼 속에 들어간 것은 el hecho de que haya entrado dentro de nuestro espíritu, 영생의 말씀. es que esa palabra de vida, es que ese mandamiento ha entrado dentro de nosotros 말씀으로 너를 y que esa 쫓아라. palabra y esa palabra entrar en nosotros, echemos fuera toda enfermedad, que nosotros echemos todo pecado, que nosotros echemos fuera todo demonio. Vamos a decir todos juntos, a través del nombre de Dios, 예수의 이름으로 o sea, el nombre de Jesús, 병을 내쫓아라. echo fuera de toda enfermedad, echo fuera todo pecado, echo fuera toda pobreza, echo fuera toda maldición, echo fuera toda muerte, 사망을 내쫓아라. echo fuera toda muerte. Así es. 아이고 너무 저 말씀 너무 듣고 있다만 목사는 안수하는지 못하지? Ay, si yo al escuchar esa palabra, ay, ¿qué pasará si no puedo ser ungido por sus manos? 다 그냥 Pero entonces, la verdad, no se preocupe, bueno, ya les dije a ustedes, dejen esto a un lado. Pero yo ya les he dicho a mis copastores que unjan a cada una de las personas si verdaderamente desean ser ungidos. Queridos hermanos, nosotros lo que necesitamos, tenemos que vivir. 백부장이 와서요. 백부장은 Nosotros en la palabra que leemos en el día de hoy es sobre el centurión, pero nosotros podemos ver que el centurión, él no rogó delante de Dios para ser ungido con las manos de Dios, de Jesús. 누가 보면 아들입니다. 그러니까 Pero entonces podemos ver de que su siervo, que su criado estaba postrado en la cama, pero cuando habla sobre criado, pues podemos decir que habla sobre hijo. Pero entonces que ustedes, ay, por favor, 예수님이 안수에다가 ponga las manos a mi hijo. 그럼 내가 가서 안수해 주마. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que decía? Así es, yo iré a tu casa para poder sanarlo. Pero entonces el centurión no dijo eso, sino, ay, por favor, yo no puedo. Yo no soy digno que entres a mi casa. Solamente di las palabras y mi criado sanará. 이는 당신의 Él no dijo, ay, sí, venga a mi casa para poder para que usted pueda ungir con sus manos a mi hijo. 이 예수를 하나님으로 아는 겁니다. Pero si esta persona, este centurión que era un gentil, él conoció de que Jesús era Dios. 살 수 있는 유일하신 Y entonces él tenía la certeza de que el único que le puede salvar a su hijo es él. Pero entonces que solamente tú di las palabras, tú si solamente ordenas, 것들이 있겠는가? ¿quién no podrá puede obedecer a tus ordenanzas? Yo siendo un centurión, yo debajo de mí tengo una gran autoridad. 하나님의 말씀이라면 Y yo tengo a siervos que dicen van y vienen. Pues si es la palabra de Dios, entonces ¿quién no podrá obedecer a esa palabra? Solo di las palabras. 지금 무엇을 구하는가? Por favor, escuchen bien la palabra de hoy. 말씀 하나 ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Qué fue lo que tú solo di la palabra? Así fue como el centurión dijo. 없지만 아멘. Digan amén las personas que tengan la certeza de esta palabra. 대단한데 그래도 아직 부족한 사람 아멘하세요. 그렇지. Digan amén las personas que todavía necesitan más. 해야 되지. 정말 말씀 하나 없어. 다 Solamente di la palabra. Vamos a decir todos juntos.
Señor, solamente dime la palabra. Vamos a decir 7 veces. Señor, solo dame la palabra. 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 내게 부유하라 말씀하소. 그가 Señor, dime que yo sea rico en mi espíritu. Así de la misma forma mi espíritu ordenará mi carne. 제 복을 명하소서. 내 Y también de ustedes, digan que 명하시면 육체 내 영혼 si ustedes reciben la bendición y mandan y reciben esa bendición dentro de su espíritu, entonces ordenen a su carne. Vamos a decir todos juntos, dame la bendición a mi espíritu, dame la bendición a mi espíritu, dame la bendición a mi espíritu. 내 Ahora diga, 내 영혼에 능력을 명하소서. Padre Dios, ordena el poder en mi espíritu. Padre Dios, ordena el poder en mi espíritu. Padre Dios, ordena el poder en mi espíritu. Padre Dios, ordena el poder a mi espíritu. 귀신을 쫓아내라 명하시옵소서. Padre Dios, dame la ordenanza de echar fuera demonios. 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 내 영혼의 불행을 저주하라 명하소서. Padre, dame la ordenanza de echar fuera todo demonios. Dame la ordenanza de mi espíritu de echar fuera todo demonios. Dame la ordenanza de echar fuera demonios. 자꾸 불화가 일어나가 부부가 Por favor, si cada una de sus familias tiene 그렇게 하는 겁니다. 시험 ese temor de cada uno de ustedes y también sus familias, esto todo es viene del diablo. Vamos a decir todo, que mi espíritu tenga la paz, que mi espíritu tenga la paz, que mi espíritu tenga la paz, que mi espíritu tenga la paz. 그래서 당신의 영혼에 Así es, en su espíritu, Dios tiene que tener la ordenanza de Dios, tiene que tener la palabra de Dios para que tenga como su espíritu no tiene la palabra, usted tiene la tristeza, la pobreza, la enfermedad. Tenemos que recibir el mandamiento de Dios. Por favor, sinceramente, no sean mentirosos, sino cada uno de ustedes mírense dentro de ustedes y honestamente, 거하지 않고 있는 분 한번 손으로 봐요. por favor, levanten la mano las personas que en el cual el mandamiento de Dios no está dentro de su espíritu. 불러서 지금 이러네. Hay algunas personas que no saben lo que están diciendo. 영혼에 하나님의 명령이 거하시는 Sí, 손으로 봐요. levanten las manos las personas que el mandamiento está dentro de su espíritu. Digan amén. 그것이 당신의 능력이라요. Este es su poder. 말씀은 능력. Toda la palabra tiene el poder. 누가복음 1장 34절에도 하나님 말씀 Sí, como nos dice en Lucas, que nos dice que para la palabra de Dios no hay nada que sea imposible. Que delante de esa palabra todas las cosas tienen que ser realizadas. 영혼에 임하고 Que esa palabra de Dios tiene que entrar dentro de nuestro espíritu y el Espíritu Santo tiene que obrar a través de esa palabra. Y puede manifestar todas las cosas. Para Él no es nada es imposible. 우리는 이 능력의 말씀. 그래서 Esa palabra de Dios. 내 집에 감당할 수 없어. ¿Qué fue lo que dijo? Señor, no soy digno de que entres a mi techo. Solo di la palabra. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? 이 많은 믿음을 본 적이 De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. 그저 바리새인 Entonces había muchas personas que se habían reunido, mucha multitud se había reunido a poder escuchar la palabra de Dios, pero no había visto esta fe. ¿Por qué? Porque esta fe es lo correcto. No encontraba a nadie que tenga esta palabra, 오히려 tenga esta fe. Él, aunque era un gentil, 아브라함과 함께 천국에 함께 될 것이다. ellos son personas que entrarán con Abraham. 산다는 문 밖에 쫓겨놓을 Pero entonces, ¿qué fue lo más? Los hijos del reino serán echados en las tinieblas afuera. 애를 써도 Aunque ustedes vengan en este lugar, pero si sus palabras, si la palabra de Dios no entra en ustedes, si el mandamiento de Dios no entra en ustedes, si el nombre de Dios no está dentro de ustedes, no, todo esto sería en vano. Todo esto sería inútil. 성령을 받았어요. 방언도 옵니다. Hay muchas personas, todas las personas han recibido el Espíritu Santo y hablan en lenguas. 그래서 말씀이 오시면 말씀을 덮는 건데 말씀이 없으니까 성령이 Pero entonces,
El Espíritu Santo puede obrar si tiene la palabra. Si como dentro de ellos no tienen la palabra, entonces no puede obrar el Espíritu Santo. Aunque las muchas personas hablen en lenguas, pero no estén pues porque no tienen la palabra de ellos. O muchas personas que sirven a la iglesia con todo su ser. Pero dentro de ellos, si no tienen la palabra, en un instante caerán y se alejarán de la iglesia. 요게 이 백부장의 아들이 병들었는데 종이 병들었는데요. El criado de este centurión tuvo una enfermedad. 아들에게 안수해 줬으면 좋겠는데 아니요. Pero entonces, 나에게 말씀은 앞서서 ¿pero qué fue lo que el centurión dijo? Él no deseó de que se diera un hijo, que las manos fueran puestas en este hijo, sino que solamente diera el mandamiento, ese mando. 7살 이내 아이 Si nosotros vemos a los niños pequeños, hasta los 7 años, esa voluntad está en su madre. 대개 15살 미나 Y luego, los que son menores de 10 años, su autoridad, su voluntad está en el padre. 7살 이내는 전부 자기 마음대로 못해. Pero entonces sí, nosotros vemos a los niños de menos de 7 años, su voluntad está en la madre. Entonces ellos no pueden hacer nada por sí mismos, sino que necesitan el permiso de la madre. Y todo es hecho por la madre. 엄마로부터 자기 의지가 자유를 얻으려면 Pero entonces para ser libres de la voluntad de la madre, entonces los niños a los 7 años no obedecen a la madre, pero entonces como temen a su padre, entonces las madres los regañan. Si tú no obedeces, entonces te le va a decir a tu padre. Entonces luego de ese momento, esa voluntad viene al padre. Si entonces el padre le dice, tú has estudiado, entonces tiene el temor. 깜짝 못하죠. Pero entonces aunque desobedecen a su madre, no pueden desobedecer al padre. Pero entonces luego de que salen, pues 말안 돼. 왜? 자기 이제 아버지 salen de la voluntad del padre, entonces ellos no obedecen ni siquiera al padre. 끝나는 수도 있거든요. Y luego comienzan y luego con su propia voluntad comienzan a vivir. Pero entonces para que el niño pueda tener la sanidad, pero entonces ¿dónde está esa voluntad? Desde, pues entonces más o menos, los bajo de 7 años, los niños debajo de 7 años, menores de 7 años, está la voluntad en la madre. Y luego de los 15 años, menores de 15 años, está en el 나오는 겁니다. Padre. Por eso si echamos fuera a los demonios al Padre, el Hijo será sanado. 자기 애들이 연탄가스로 이 중독돼가지고 Había un ejemplo de que pues había un hombre 공중전 que él 목사님 pues me había llamado y me había dicho, ay, que mis hijos ahora en este momento habían muerto a través de por inhalar este carbono de dióxido. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Yo le dije al demonio, como fuera en el nombre de Jesús, cuando el padre, hablando con este padre, y yo le dije que fuera demonio. Y entonces el demonio dijo, ay, 그러니까 esta persona, entré en esta persona y ahora me está echando fuera. Y entonces luego de echar fuera demonios, el padre me dijo, ay, los niños habían revivido. 엄마 속에서 귀신 떠나면 Entonces de la misma forma, entre los niños, si echamos fuera demonios de la madre, entonces los niños pues son sanados inmediatamente. ¿Por qué? Porque la voluntad de los niños está en los padres. 백부장에 오니까 얘가 한 15. Pero entonces, pues creo, como el centurión vino delante de Dios, entonces yo creo de que el niño, este criado tenía 12 años. Entonces, como esa voluntad del hijo estaba en el padre, entonces ese momento 벌써 그 속에서 en el cual el centurión al recibir esa palabra y él tuvo esa certeza como, ha sido sanado. Entonces el demonio ha salido de él. Entonces obviamente al regresar a su casa, el niño ya estaba sanado. De esta misma forma. 어머니가 가서 우리 딸이 죽었습니다. 잔다. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo al Señor también a ese niño, a ese niño que había estado durmiendo, a esa hija? ¿Qué fue lo que le dijo? Ella está durmiendo. Entonces, cuando echar fuera demonios a la madre, la niña vuelve a nacer. Pero la verdad no es algo que es algo muy simple. 그 잘 아는 분이고 유명한 분이니까. 요 천국 교회 Había una vez en el pasado 다니면서 다 미국
국가이신데 그 아들이 외아들인데 사무엘이라는. Había pues una persona que yo había conocido y entonces dijo que había una mujer que había dicho y me había llamado y me dijo, ay, mi hijo de 8 años ha muerto, que se llama Samuel. 사원 좀 대주세요. 사무엘. 너 Y entonces 절대로 건드리지 마라. yo le dije a esa persona, 거기서 이제 yo le dije, 자고서 내일 내가 통일제 끝나면 가겠다. no toquen a ese niño, sino que yo iré a tu casa el próximo día, luego de la toque de queda, cuando ese tiempo había la toque de queda. Entonces yo fui, luego el siguiente día, habían ancianos y había muchas personas dentro con ese niño. Pero entonces yo cuando había escuchado de que luego de que ese niño al ser, cuando lo tomé y cuando lo tomé del brazo, él volvió a vivir y comenzó a llorar buscando a su madre. Y esto es algo que también fue testificado a muchas personas, a muchos ancianos, a muchos ayudadores en ese momento. 정말 하나님의 원색적인 이적이 오늘날도 있다는데 놀랐다고. Pero entonces testificaron de que era la primera vez de que había visto, de que también en estos momentos la palabra de Dios obraba de la misma como fue en el pasado. Pero entonces había muchos pastores que deberían alegrarse sobre esto. Pero en cambio de alegrarse, tuvieron la envidia y el celo. Pero la verdad es algo que me defraudó mucho. Pero también hoy en día, en este momento, es algo que la palabra de Dios obra en este momento. Es a través de la palabra de Dios. Entonces también hay a veces que una vez me llamaron desde el extranjero y me dijo que su hijo había muerto. Entonces yo en ese momento, yo eché fuera demonios como, ay, fuera. Pero entonces yo digo, ay, también, ¿cómo puede ser esa persona? Ay, esta persona, ¿cómo puede llamarlo a usted? Y también salió de ese instante. Queridos hermanos, también la obra de Dios es algo que es algo tranquilo. También en el día de hoy, cada uno de ustedes, si digamos si sus hijos están enfermos, entonces dentro de ustedes tienen que echar fuera al demonio de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene esa autoridad. La autoridad, ese mandamiento tiene que entrar dentro de su espíritu. Y cada uno de ustedes, a través de su espíritu, tienen que echar fuera a todos los demonios. Esto es algo igual para nosotros, esta autoridad. Y les bendigo en el nombre de Jesús que crean en este poder de Dios, este mandamiento de Dios. Tienen que creer en esto. Queridos hermanos, solo di la palabra, di la palabra. Como nosotros no tenemos la palabra dentro de nosotros, tenemos esta dificultad dentro de nosotros, porque no tenemos la palabra. La palabra. Cuando yo estaba en una de la iglesia metodista y cuando había terminado la oración de madrugada, había un niño de 7 años que ni siquiera podía caminar. Entonces yo había alzado a este niño y le dije a la madre que llamara al nombre del niño. Pero entonces llamó al niño y entonces comenzó a caminar. Era un niño que no podía caminar. Pero es algo tan fácil, es algo que tan real. Queridos hermanos, di solo la palabra. Que tanto el Señor se gozó sobre esto. Y Él, ¿qué fue lo que dijo? Esa fue que no había hallado esta fe en toda Israel. Por favor, en el día de hoy, espero que cada uno de ustedes estén llenos de esta fe. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Por favor, en este momento, di la palabra, di la palabra. Dame el poder. Dame ese mandamiento, dame ese mandamiento, dame ese mandamiento que tiene el poder en este momento.
명하소서. Dame ese mandamiento. Dame, di la palabra, di la palabra, di la palabra en mi espíritu. Vamos a orar todos juntos.